2024. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Ayoko. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. This is very surprised. Oh my God. This is amazing. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. I can't believe the way they were coming. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. El video, aunque no está en español, sin embargo, se entiende. Es muy claro. Y algo fascinante de Jesús era su habilidad para tomar imágenes, situaciones de lo cotidiano y presentar con ellas verdades muy profundas. Y algo que está haciendo Jesús en este momento es
es hablando de la dinámica del reino, la construcción del plan de Dios y la forma de cuidar del plan de Dios. Es lo que él está hablando. Hay algunas cosas que han ocurrido antes de este suceso y de pronto las tocó en el mensaje. Pero básicamente llega un momento donde cuando él quiere dar a entender algo profundo de lo que Dios hace y cómo Dios lo hace, entonces presentó el video anterior. Bueno, él no presentó el video, él contó lo que ocurría en los rebaños de Israel. Para nosotros es necesario un video, porque muy pocos de nosotros tenemos la experiencia del rebaño. Me pareció muy bonito ver cómo todas las ovejitas se les activó algo allí cuando escucharon la voz de su pastor. Hubo 3 intentos iniciales, pero cuando apareció no el idioma del pastor, la voz, entonces ¡pum!, levantaron la cabeza y luego no sé si estaba diciendo nombres o si estaba dando un sonido normal para el rebaño. Se fueron contentas las ovejas, felices. Después él sale, va y ellas lo siguen. Eso lo sabían bien los fariseos, porque sabemos que Israel era un pueblo que sabía de ovejas y de rebaños. Lo que no entendían era qué quería decirles. Por eso el versículo 6 nos dice que fue una alegoría, pero que ellos no la entendieron. Y hoy vamos a tocar algo muy sencillo, pero muy importante, y es, nosotros estamos construyendo la obra de Dios. Ese es el objetivo. Seguimos edificando, porque Dios no ha terminado. Y es muy importante hacerlo a la manera de Jesús. Entonces recuerda este mensaje como construyendo a la manera de Jesús. Y una de las formas que él lo hizo fue presentar su reino como un redil, como un rebaño. Un rebaño donde hay un pastor con su oficio y donde hay ovejas. Entonces vamos a mirar algunos principios que están allí, que van a ser muy útiles para nuestras vidas. Permíteme, me devuelvo a los versículos. Lo primero que Jesús coloca allí en la mesa para ilustrar verdades profundas es la puerta. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, no es el pastor. Ese es, y aquí coloca ya unos calificativos que ninguno de nosotros quisiera tener, ¿cierto? Este es ladrón y salteador. ¿Por qué ladrón y salteador? Porque no entró por la puerta. El versículo 2 sigue haciendo énfasis en la puerta. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Hasta el momento nos quedamos allí, dice, y las llama por su nombre y las saca. Pero quiero hacer énfasis en el primer principio que vemos. Es la puerta. Más adelante Jesús va a decir, yo soy la puerta. Pero quiero abordar la puerta como principio. Como que aprendemos de lo que Jesús está hablando en este momento de ser la puerta. Él dice que antes, los que vinieron antes de él eran ladrones y saqueadores. O sea, hubo personas que llegaron antes que Jesús, pero que no entraron por la puerta. ¿Quién puso la puerta? ¿Quién delimitó la puerta? ¿Quién señaló la puerta? Dios. Y esta alegoría se la está diciendo a los fariseos. Y a los fariseos les está diciendo, yo soy la puerta.
Y se supone que ellos deberían saber cuál era la puerta. ¿Por qué? Porque la puerta no pasó de la no apareció de la noche a la mañana. La puerta había sido profetizada. El Antiguo Testamento y lo que Dios había hablado anunciaban claramente que vendría un Mesías. Y habían características y rasgos muy distintivos de ese Mesías, muy, muy claros. Hay más de unas 35 profecías que se cumplen directamente en Jesús. Profecías, estoy hablando de profecías directas. Y hay como 300 profecías indirectas que se cumplen en Jesús. Por eso, cuando los evangelistas comienzan a hablar de Jesús, Mateo, por ejemplo, él dice, para que se cumpliera lo que estaba escrito, había evidencia. Los fariseos conocían muy bien eso. Los romanos no conocían eso. Entonces, para ellos ver a Jesús no había algo que apuntara hacia él. Pero para los fariseos sí. Todas las escrituras apuntaban hacia Jesús. Por eso en alguna ocasión él les dijo, ustedes escudriñan las escrituras cuando son ellas las que dan testimonio de mí. Y ese fue su gran reproche, que ellos en algún momento se perdieron de los lineamientos de Dios. Entonces permítame darles un principio que es vital para construir y para proteger lo que construimos para el Señor. Y es el principio de autoridad. Dios no se mueve sin el principio de autoridad, sin diseños. Él no se mueve. Cuando Él coloca el cordero, por ejemplo, cuando ustedes han visto la película de Moisés, cuando tuvieron que ser sacrificados los corderos para que Israel fuera liberado de Egipto, ese cordero tenía unos lineamientos bien específicos. Se decía que no debía ser mayor de tal edad. Y se mencionan sus rasgos físicos y cómo debía ser sacrificado. Todo eso son lineamientos de Dios. Es impresionante cuando tú te pones a investigar, por ejemplo, el tabernáculo en el Éxodo o el arca de Noé. Tú vas a ver que Dios dice todo con exactitud. Tantos metros, tantos centímetros, tal material, debe ser de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y así es Dios. Cuando hablamos de lineamientos de autoridad, hablamos de la forma de hacer las cosas. Y nosotros, los latinos, somos expertos en meternos por las ventanas. ¿De verdad? A nosotros no le damos tanta relevancia a los protocolos, a los diseños, a los lineamientos. Somos un pueblo apasionado. Un pueblo que ama, un pueblo carismático, un pueblo caluroso, afectivo. Eso es algo muy bonito. Pero cuando hablamos de es por aquí la norma, uno mira cómo se vuela la norma. Yo estaba en Madrid y había un poconón de gente cruzando por la cebra. En una cuadra larguísima. Yo voy en la mitad, veo que no hay carros, que el semáforo pues está en verde para los carros, no está todavía para el peatón, pero yo puedo cruzar. Entonces dentro de mí rápidamente mi cosmovisión latina dice, ¿para qué me voy a ir hasta allá? Cuando llegue allá ya no voy a poder cruzar porque me va a tocar. Y crucé, porque soy latino. Luego al otro día, ya con mi anfitriona, una niña de 17 años, caminando con un pastor latino, hice la misma. Iba así, cuando iba en la mitad de la calle me agarró de la mano y me dijo, no, es por la cebra. Y yo, sí señora. Porque somos dados a violentar diseños. Es cierto que legalismo es cuando no entendemos que la ley fue construida para proteger al ser humano, no el ser humano para vivir a merced de la ley. Porque a veces hay algunas normas que no bendicen, no protegen, no benefician al ser humano. Sin embargo, porque es la norma, ahí es donde va el legalismo. Y a veces
no es tan fácil de entender esto. Pero cuando el Señor está hablando de que Él es la puerta, Él está hablando de que todo lo que Dios ha hecho, ante lo que ha anunciado, lo que ha dicho, va a ser de esta manera, es por ahí. Él es la puerta, Él es, Él es la entrada. No se puede, y cualquier persona que violente esa entrada, que ignore esa entrada o que desprecie esa entrada, no es legítimo. Y eso lo hace ladrón. Entonces, a la hora de construir, como Jesús construye, también tenemos que proteger como Jesús protege. ¿Cómo protegemos nosotros la iglesia? ¿Cómo proteges tú tu familia? ¿Cómo proteges tú tus hijos o hijas si las tienes? ¿Cómo proteges tú tu esposo o tu esposa? ¿Cómo proteges tú tu negocio? Porque es aplicable para todo, por eso lo llamo un principio. Y es entendiendo, comprendiendo y viviendo en todo lo que aplique el principio de autoridad. Y ten en cuenta que Jesús es la puerta por un asunto de justicia. Nadie más podría ser la puerta. No es que Jesús estuviese celoso de que hubiese puertas más lindas, más amplias, mejor hechas. No, es que no había otra puerta. Y ahorita van a ver cómo esta puerta está conectada con salvación. Así que estamos hablando de que Jesús es la puerta porque es el único que puede ser la puerta. Nadie más. Pero entonces lo que extraemos de allí es, que es aplicable a todo, es que el principio de autoridad es algo que nos protege. Por eso en el Nuevo Testamento tú encuentras algo traído del Antiguo Testamento porque es transversal, donde le dice a los hijos, hijos, honren a su padre y a su madre. Y está hablando acerca de dar honra por quienes son ellos, principio de autoridad, papá y mamá. La esposa debe respetar al esposo, porque es el principio de autoridad. Y el esposo debe tratar como vaso frágil a la esposa y amarla, porque es principio de autoridad también, de protección. Es igual, para un lado y para el otro. Pero luego en este versículo que vamos a ir aclarando más adelante, dice que las ovejas oyen su voz. Otro elemento que el Señor da para proteger y para construir es la voz. Y dice aquí que las llama por su nombre y las saca. En la voz de Dios vas a encontrarte con el amor de Dios. Cuando tú escuchas a Dios hablar, y no es tan místico como algunos lo imaginamos, pero cuando tú escuchas la voz de Dios, de Jesús llegando a tu corazón, te vas a dar cuenta que es una voz cargada de amor. Y aquí conecta ese amor con tu nombre. Así que toda persona que se encuentra con Jesús sabrá que Jesús le conoce. Y es tan bonito, uno se siente tan privilegiado en saber que Jesús sabe quién soy yo y que quiere tratarme de manera personal. También en esa voz, además de encontrar amor, tú encuentras dirección. Porque además de afirmarte el amor, también te va a dar dirección. Dirección para todo lo que necesita tu vida. Tu vida necesita dirección en la parte económica. Tu vida necesita dirección en la parte emocional. Y hoy no quiero limitar esto a la parte afectiva. Permíteme, te doy un ejemplo. Recién conociendo al Señor, estando yo en mi proceso de libertad del alcoholismo, todavía no había salido. Estaba en mi habitación y yo tengo un primo que, si me está escuchando, él se llama Lujan, vive en Yopal y estaba en sus 12 años, 13 años. Cansón ese muchacho, terrible. Entonces me tenía estresado. Yo estaba sin trabajo. Mis primeros 2 años fueron bien complejos porque era salir del alcoholismo, encontrarme con que no sabía trabajar, a veces estar allí en la casa en alguna situación. Y estaba una mañana de esas difíciles
y él moleste y moleste y moleste la vida. Entonces yo me enfrenté a una situación que tenía dos opciones. O le pego un puño o le cierro la puerta en la cara, porque estaba ahí encima. Entonces decidí la más cristiana. Cogí y cerré la puerta y me quedé así, respirando. Cuando estoy así, escuché la voz audible de Dios. Yo lo he escuchado 2 veces, esa fue la primera. Te estoy hablando de hace 22 años más o menos, 23 años. Más, como 27 años. Y Dios me dijo, ¿cuántas veces has venido tú a mí de rodillas pidiendo perdón? Y en esa semana había ido varias veces, que estaba en una lucha horrible. Y me dijo, y yo te he perdonado. Y hoy no puedes perdonar a tu hermano. Y no dijo nada más. Y yo me quedé así. Sí, impactado porque fue audible. Yo la escuché. Sin embargo, algo muy lindo de Dios es que más que decirnos, ay, la voz de Dios era de este tono, no podría decirte qué tono era, es lo que provoca en el corazón. Entonces, de una vez me produjo arrepentimiento, de una vez me ayudó a mirar la situación desde otra manera. Me pegué una chillada y ese día salí y nunca más mi corazón se volvió a estar en esa posición contra él. Él siguió molestando la vida. Hasta el día de hoy, cuando voy por allá a Yopal, me sigue fregando la vida. Pero lo amo. Porque mi corazón, torciéndose hacia el resentimiento, necesitaba dirección. Y Dios no podía dejarme en esa situación inicial donde yo estaba decidiendo el rechazo, donde yo estaba decidiendo el no amar, donde yo estaba decidiendo el no perdonar, y de una vez me habló porque Él llegó a pastorear mi corazón. Entonces, tú necesitas dirección en tu vida económica, en tu vida emocional, en las diferentes decisiones que tomas, en las encrucijadas, frente a las tormentas de la vida. Ahí está la voz de Dios. Y Dios construye con el principio de autoridad, pero construye con su voz. Y en su voz está el amor. Está el amor implícito. Un día Yolima Terán, te saludo allá, estás en Tulsa, Oklahoma. Me contó algo muy bonito. Salió feliz. Recién ella entrando aquí a la iglesia como en el año 98, 99 más o menos. Y yo curioso porque la veía tan feliz, ¿no? Salió hasta como suspirando. Yo le dije, ¿por qué estás tan feliz? Y me dijo, porque Dios me dijo que Él me amaba. Entonces, ella ya era cristiana, yo había sido evangelizada, yo estuve allí en su proceso. Yo dije, pues yo le había dicho que Dios la amaba, ¿no? O sea, se supone que ya lo sabe. Pero yo no quería romperle su idilio. Entonces fui suave y le dije, dije, pero ya tú lo sabías. Me dijo, sí, yo ya lo sabía, Juan 3:16, Romanos 5:8. Pero es que fue tan lindo. Y dije, ¿pero qué fue lo que pasó? Es que se me acercó alguien y me dijo, así te dice el Señor, yo te amo. Y yo le dije, pero ya te habíamos dicho que Cristo te ama. Digo, no, pero es que fue diferente. Porque fue Él. Directo aquí, 2 palabras. Esa voz de Dios y saber que tú fuiste llamado a una relación donde Dios habla, porque Él habla. Es tan hermoso, es tan hermoso. Y eso alimenta el corazón. Tu corazón necesita eso, el amor, la dirección. Pero la mayoría de las veces te vas a encontrar con ese amor y con esa dirección mientras lees la Escritura. Hay personas que leen la Biblia pero no escuchan a Dios. La idea es leer la Biblia y escuchar a Dios. Y eso no tiene que ver con que algunos son más privilegiados que otros. Muchas veces tiene que ver con el hambre y
y con la actitud de escuchar al Señor. Y cuando tú vas a la Biblia tienes que acercarte a ella no para criticarla ni para buscarle errores, porque eso es lo que hacen algunas personas, sino sabiendo de que Dios dejó su voz ahí impregnada. Y te puedo contar muchas veces en que mi corazón se ha derretido en llanto con las palabras que salen del libro, porque se convierten en la voz de Dios para mí en ese momento. En la voz de Dios está el amor, está la dirección y está el alimento que tú necesitas. Porque después de haber entrado al reino, necesitas crecer, fortalecerte, tener herramientas. Y todo eso está en la voz de Dios. Entonces Dios construye con el principio de autoridad y Dios construye con su voz. Vamos a ir mirando otras formas en las que Él construye. Hasta el momento allí los fariseos no entendieron bien qué era lo que Él les decía. Y aunque no quisiéramos hablar de los fariseos, hay que hablar de ellos. Porque vas a ver que allí el Señor habla de los ladrones y los salteadores y se está refiriendo directamente a los fariseos. No limita el mensaje a los fariseos. Este mensaje también es aplicable hoy para ciertas situaciones o ciertas actitudes, pero en ese momento inicial se refiere a los maestros de la ley. Se refiere a los que están enseñando en la sinagoga. Se refiere a aquellos que están viendo a Cristo y no entienden que Él es la puerta, que Él es el principio. Y la razón es que ellos violentaron el principio de autoridad. Por eso en el versículo 7, vamos a continuar leyendo, dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo. Nota que Juan no narra algo que ocurrió una tarde, sino toma un mensaje que Jesús repitió varias veces. Y con eso construye la enseñanza. Esto ocurre después. No es el mismo día de enseñanza de los primeros 6 versículos, es otro. Pero ve la necesidad de que los vio como entre tontos y locos, los vio como que no habían comprendido bien la enseñanza y entonces tiene que aclarar la alegoría. De cierto os digo, y ahí ya es más claro, yo soy la puerta de las ovejas. Inicialmente dijo que el que no entraba por la puerta al redil, ese era ladrón. Pero aquí ya está diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí continuó enriqueciendo lo que ya les dije, que Jesús no está cambiando de tema. Está hablando de que Él es la puerta. ¿La puerta a qué? Dice, el que por mí entrare, ¿con qué se encuentra? Con la salvación. No hay otra puerta de salvación que no sea Jesús. Es decir, hay toda una humanidad, y en este caso específico inicialmente Israel, que está condenado al infierno. ¿Por qué? Por ser pecadores, sencillamente. ¿Qué es el infierno y qué es el juicio? Es la justicia divina de un Dios que es santo, amoroso y perfecto, y que no puede tener por inocente al que es culpable. Y entonces emite un juicio sobre él. En estos días he estado viendo reacciones de personas condenadas a muerte o de personas que fueron afectados por personas que son condenadas a muerte. Esos juicios quedan a veces televisados en Estados Unidos. He estado curioseando, no se meta a ver eso. Yo aquí se lo resumo. Son unas reacciones tremendas de miedo a veces, otras de rebeldía. Uno dice, los veré a todos ustedes en el infierno. Como quien dice, ¿usted que me voy para el infierno y qué?
levanto los hombros al infierno. Pero también he visto el otro lado, ¿no? El juez o la persona que está acusando, porque casi siempre son de homicidios, de alguien que mató a su familiar. Y ellos, en medio de su dolor y de la injusticia y el atropello cometido por el criminal, quisieran inventarse la peor condena. Quisieran decir, y es que algunos dicen, yo quiero matarlo ahora ya. Algunos se han lanzado a pegarle, porque hay cosas, mataron a un hermano, a una hermana, a un hijo, a una hija. Y todo ese asunto en el corazón que hace que ellos se lancen a golpearlos, es como el corazón pidiendo justicia. Porque la verdadera justicia no puede tolerar el mal ni la injusticia. Y en el humano que reclama justicia, tú vas a ver una agresividad y una violencia que lastimosamente está mezclada con un corazón pecaminoso, ¿no? Dios no tiene corazón pecaminoso. No hay nada de pecado en Él, no hay nada incorrecto en Él. Pero asimismo, esa ira de Dios es la acción santa, justa y poderosa de un Dios que es juez y que va a venir sobre toda injusticia y sobre toda persona injusta y sobre todo pecador. Así que yo le hago una pregunta a todos ustedes. Escúchenla. ¿Tú eres pecador? Entonces, si eres pecador, eres un candidato a que Dios te aplaste, a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Él es justo y santo. Y así, toda la humanidad está condenada a eso. Pero Dios, que es misericordioso, bueno, entonces observaron el medio legal, no la forma permisiva. Porque la forma permisiva lo que hace es tolerar el mal. Jesús miró la forma legal de dar salvación. Y es allí donde el Señor comienza a anunciar su justicia. Y tiene que ver con esos corderos. Busquen un cordero santo, perfecto, inmaculado, el mejor cordero, y sacrifíquenlo. Para que ese cordero inocente y su sangre derramada librara al ser humano de que su sangre se derramara. Porque la sangre humana del pecador merece ser derramada por ser pecador. Merece la muerte. A uno de los condenados a muerte le preguntaron, ¿usted merece la muerte? Y él dijo, sí, yo la merezco. Lo que me van a hacer, lo merezco. Y parece que la persona había encontrado la salvación en la cárcel, porque iba consciente y arrepentido de su pecado. Así que esta muerte y este juicio no es algo que se nos impute injustamente, no, es algo que está adherido a nuestro pecado y a nuestra capacidad para pecar, que es continua y constante. Pero Jesús, queriendo librarnos de eso, el Padre, entonces Él tiene que mirar por el lado de la justicia, pero inspirado por el amor. Es decir, su motivación es el amor, pero el camino por el cual va a establecer la salvación es el camino de la justicia. Tiene que ser por el lado legal. Y es allí desde donde esos corderos inocentes, porque esa es la expresión de esos corderitos sacrificados, y las palomitas también eran inocentes, donde esos inocentes animales derramarían una sangre no para siempre, momentánea, por el pecado cometido ese año. Se colocaba un cordero una vez al año y se hacía expiación por el pueblo. Eso lo hacía el sacerdote, pero era por un año, luego tenía que volver. Por eso la Pascua se celebraba una vez al año. Luego, si tú miras el tabernáculo, si te metes, como tenía que hacerlo un fariseo, a estudiar letra por letra la ley, te darías cuenta que el Señor estaba hablando
de cómo con algunos aspectos de justicia aquí pequeños iba a anunciar un diseño de justicia perfecto y hermoso. Y ese es Jesús. Es Dios quien se hace hombre y es perfecto. Y por eso es el único que puede ir a pagar legalmente el precio del pecado. Y por eso Él, solamente Él es la puerta. Nadie más puede ser la puerta. Y Jesús se para allí. No se para allí de una manera orgullosa, prepotente, excluyente, aunque sí es excluyente. Porque Él es la puerta y no hay más puerta que Él. Y Él es el único. Y Él dice, yo soy la puerta. El que entre, este encontrará la salvación. Así que escúchame, porque hoy no están los fariseos. Y los fariseos serán responsables de esta palabra que oyeron. Pero hoy tú eres responsable de lo que estás escuchando. Escúchame. ¿Qué es lo que está en juego? Tu salvación. Es eso. Algún día vas a morir, ¿cierto? Y cada día está más cerca. Es que con Alex venimos hace más de 20 años contándonos nuestros años. Sí, yo cada vez pienso más en la muerte, de verdad. Yo vengo haciendo cuenta regresiva. Yo digo, ¿cuántos años me quedan, Señor? Lo vengo haciendo, no de una manera pesimista o miedosa, no, pero lo vengo haciendo. A ti te quedan menos años y aquí a la señorita tal vez un poquito más de años. Pero se van a enfrentar al juicio de Dios. Sí o sí. Tú que estás aquí, tú que estás allá. De eso se trata. Y la buena noticia es que hay salvación. Pero solamente hay una forma de salvación. Y es Jesús. Él es la puerta. ¿Qué es lo peligroso? Que los fariseos están tratando con su teología y anclados, atados a su cultura y a su tradición, están anulando esa puerta y hablando en contra de esa puerta. Por eso Jesús tiene que ser tan radical. Porque si cierran la puerta, no hay salvación. Ahora, la puerta ellos no la podían cerrar, pero sí podían desviar a la gente y al rebaño de la salvación. Así que, si tú entiendes que Jesús es la puerta y ya entraste, wow, eso es lo más importante de la vida. Y te felicito. Si tú no tienes claro qué es la puerta, y cómo así este asunto de la salvación para mí no es claro, y por qué Jesús es el único que salva, entonces tenemos grupos pequeños saludables donde hay personas que te van a enseñar allí detalladamente el por qué es necesario. Pero aquí Él está hablando de un tema de salvación. Dice, yo soy la puerta, el versículo 9. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá. No quiere decir que se salva, se desalva. Vuelve y se salva, ahora pierde la salvación, ahora la gana, como que es una puerta giratoria de entro, salgo, entro. No. Está hablando de que tú una vez que entras, ya eres salvo, y que de allí en adelante puedes salir y hallar pastos. ¿Por qué? Si ya eres salvo, ¿ya eres salvo? Ah, bueno, buena. Entonces, ¿qué te toca ahora? Hallar pastos. Encontrar hierba, pero hierba de la buena. Sí, porque algunos llegan a Jesús y siguen con la hierba. Esa no es la hierba que el pastor da. Esa es la hierba que los salteadores, que los que se tratan de los que muestran otras puertas, te dicen esto es lo que tú necesitas. Eso es lo que tus amigos o amigas te dicen, mira, échate un plon, o vamos allí a tal cosa, para que estés bien, para que seas cool. Cuando estás hablando acerca de que cuando tú entras y atraviesas esa puerta, te encuentras con alimento espiritual.
Por eso en su voz encuentras amor, encuentras dirección y encuentras alimento, porque necesitas alimento. Mi esposa y yo llevamos casados 17 años y llevamos 22 años de novios. Y es una relación linda, es una relación estable, es una relación con cimientos fuertes, pero necesitamos alimento. Nosotros tuvimos intimidad sexual, todo el mundo se enteró. Mi suegra se enteró, el pastor sabía, los invitados a la reunión se enteraron. Cuando llegamos al hotel, el del que nos abrió allá, el portero, también sabía. Los que nos llevaban en el carro también sabían que eran nuestros padrinos de matrimonio. Todo el mundo sabía, porque no había que esconder nada. No había que esconder nada, porque así son los diseños de Dios. Cuando tú vas con los diseños de Dios no tienes por qué avergonzarte. Y eso lo hicimos en los diseños de Dios. Pero luego, a pesar de muchas cosas, hay momentos que sí deberían terminar. O sea, hay fines de semana y hay ratos que uno dice, ¿y aquí qué hago aparte de orar? Porque sí, ¿cuántos son casados acá? Hay momentos difíciles, ¿no? Hay momentos de pelea, hay momentos donde uno está en sus días, como lo hablábamos hace unos días. La vida espiritual, cuando tú atraviesas la puerta y eres salvo, necesitas alimento. Yo fui salvo el 2 de abril de 1996. Al diciembre de ese año, no tenía un peso en mi bolsillo. Porque mi vida espiritual, aunque ya era salvo, Dios todavía no me iba a llevar para el cielo. Me iba a dejar algunos años más acá. Pero yo necesitaba producir. Y yo era un desastre en mi parte mental, en la parte económica. Entonces Dios necesitaba darme pasto, darme alimento para que yo pudiera crecer en esa área. Aquí está diciendo, tú entras y eres salvo. Y luego de ser salvo, necesitas verdes prados, necesitas alimento, necesitas hierba verdadera para poder crecer sano y fuerte. Y no puedes perder de vista eso. O sea, ya atravesaste la puerta, perfecto, pero tienes que con la voz de Dios, que es la palabra de Dios y la forma en que Dios habla, seguir alimentándote para tu vida. Porque uno de los problemas que tenemos es que entras al rebaño y comienzas una dieta extraña, donde dejas al culto, no lo priorizas, no priorizas el grupo pequeño, no priorizas el leer la Biblia. Hay una cantidad de excusas. Si yo te preguntara aquí al azar, ¿cómo vas con la lectura de la Biblia? Dirías, muy bien, más o menos, débil. Y si fuera el caso que fueras débil, te diría, ¿por qué? Y aparecerían una serie de excusas. Es que no como el alimento porque todo lo que aparezca allí son excusas. El Señor está diciendo, entras y necesitas alimentarte. Y eso es con su voz. Por eso dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Y hay áreas en tu vida en las que necesitas pasto. Tú no puedes dejar todo lo que en el reino se estructura para alimentarte. No puedes dejarlo atrás porque si no, ¿sabes qué? Después de haber entrado, tu vida no será victoriosa. Y eso es una realidad. Que entras, eres salvo, pero no vives en victoria. Y eso es porque simplemente no le das relevancia a la voz de Dios. Luego, en el versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que aquí aparece otro que no es precisamente el ladrón,
Porque el ladrón entra por la ventana. El asalariado está en una posición, pero no es el dueño del rebaño. El asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado. Y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Construyamos como Jesús construye. Principios de autoridad. Él es la puerta. ¿Por qué es principio de autoridad? Porque hay todo un elemento de justicia detrás de por qué Él es la puerta. Cómo Jesús construye con su voz. La voz de Dios en tu vida es lo más importante, es lo más relevante. Aparece el pastor y empieza a hablarte y buscar sensibilidad a esa voz es supremamente importante en la vida. Número 3, con el sacrificio. Porque Jesús construyó con sacrificio. Y es muy importante esa palabra en medio de un tiempo donde quieren hacerte ver la vida por el lado fácil. El sacrificio es un principio de Dios. Y Él dice, en esto se diferencia Jesús de cualquier fariseo de su época, en que Él es el buen pastor que viene a dar su vida por las ovejas. Y todo lo que Jesús construyó, lo construyó en el amor sacrificial. Y es bueno que tú experimentes el amor de Dios que menciona tu nombre, porque ese amor que tú recibes es el que después nos lleva a nosotros a amar sacrificialmente a otros, a un amor que da. El amor que recibes de nuestro pastor, el Señor Jesucristo, es un amor que alimenta tu alma, que alimenta tu identidad, que te da seguridad y firmeza, pero también es un amor que te capacita para amar así no seas amado o amada. Es un amor que da no porque recibe, y no es un amor que da para recibir, sino es un amor que da, que ama para entregar. Y eso es muy importante porque es un fundamento de todo lo que Dios edifica. Un matrimonio se edifica así. El gran problema es que nosotros vamos a veces al amor de matrimonio como con el amor eros. El amor donde el énfasis inicial es el deleite porque debe ser un deleite de la parte sexual con la pareja. Pero ese no es el amor que sostiene un matrimonio. Es una parte linda de la relación de esposos. Es una parte, yo diría que muy importante también, pero no es el fundamento. El fundamento es el amor sacrificial. Un buen matrimonio es una unión de dos buenos perdonadores. Y el matrimonio es una excelente oportunidad para morir a tu yo, a tu ego. Ahí es. Pero entonces, cuando estamos, la mayoría de las peleas que se dan en el matrimonio es porque el yo está muy vivo. Está exaltadamente vivo, fuerte, el yo. Que pelea por lo suyo, que no cede, que grita, que se enoja. Cuando tú miras cuál es la raíz de toda trifulca entre esposos, vas a encontrar tu yo. Y si no ves tu yo por allí, sino solamente el yo de tu esposo, pues tu yo está bien yo. Es el ego, porque es que el orgullo tiene la facultad de que no te deja ver tu error. El orgullo como que te protege allí, entre comillas, de que tú nunca eres el responsable, que siempre te hacen, te dicen. La ventaja y el triunfo y el secreto de cualquier relación entre hermanos, relación entre esposos, relación entre iglesia, es el sacrificio, el amor sacrificial. Por eso Jesús le dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Él no dice, yo los perdono, porque hace rato los había perdonado. Él no rompe la amistad con Pedro, aunque sabe que lo va a negar. Él ha orado para que él sea restaurado. ¿Por qué? Porque antes de negarlos ya lo había perdonado. En las relaciones de amigos, de hermanos, cuando metemos el amor sacrificial, eso es lo que más fuerza da, lo que más pureza da a una relación. Y es muy importante esto, como Jesús establece de que Él es el buen pastor, y ese buen pastor se manifiesta en que da su vida por las ovejas. Diferente al ladrón, el ladrón que busca algo para él. Entonces inicialmente se mete por donde no es y busca robar. Y cuando a través del robo no ha podido, entonces siguiente parte, matar y destruir. Pero busca algo, estamos hablando de motivaciones completamente egoístas. Y aquí habla del asalariado, que es alguien que fue contratado, pero que el rebaño no le inspira a dar su vida. Simplemente está allí porque hay un mínimo y prestaciones. Porque es un asalariado. Entonces hay un beneficio que le proporciona un poquito de seguridad para un mundo que se mueve por comprar, vender. Entonces sirve por el momento. Y mientras esté allí, pues lo hago. Pero a la hora del amor sacrificial no va a estar dispuesto. ¿Por qué? Porque no le importan las ovejas. El Señor dice, se construye no así. No siguiendo, violentando el principio de autoridad. Ojo con eso. Cuando tú ves una persona violentando el principio de autoridad, hay que corregirla. Hay que ayudarla. Porque todos los latinos vamos a querer cruzar por otro lado que no sea la cebra. Entonces tenemos que enseñar esa parte. Pero también el asunto de por qué lo hago. O sea, ¿cuál es la razón por la cual yo quiero servirle a Dios, por ejemplo? ¿Cuál es la motivación que está allí? ¿Cuál es la motivación? Y nos vamos a encontrar con motivaciones horribles. Pero en medio del proceso de estar con el pastor, Él va a hacer con nosotros lo que quería hacer con los fariseos, y era ayudarles a su torcido corazón a encontrar camino. Luego en el versículo 16, y ya aquí cerrando, dice: también tengo otras ovejas. Y si los fariseos hasta este momento no tenían la piedra afuera, y tengan la seguridad que estaban muy incómodos con el mensaje, aquí el Señor coloca la cereza en el pastel. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Les está diciendo, se han gloriado de que son Israel, el pueblo escogido. Oh sorpresa, tengo otros rebaños que no son de Israel. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. No dice habrá dos rebaños. Habla de cómo esa fusión entre judíos con gentiles. Y eso era algo que jamás un fariseo podría aceptar. Mira la necesidad de remojo que tiene nuestra fe. Porque los fariseos se endurecieron en unas directrices humanas. Colocaron mandamientos que no eran los mandamientos de Dios. Y esos mandamientos venían de la tradición. Y la tradición los fue llevando cada vez a alejarse más de la palabra rectora de Dios. Cosa que sin darse cuenta entraron en rebelión. Y una manera de entrar en rebelión es cuando yo me aferro a tradiciones y a formas de hacer cosas. Esa es una de las formas en que uno entra en rebelión. Porque hay que ver qué es lo que Dios viene haciendo. Y algunas cosas que tuvieron mucha relevancia en el Antiguo Testamento, porque era la etapa en la que iba, Dios fue haciendo una serie sin cambiar lo central, fue cambiando algunas formas que ellos no comprendieron.
Y aunque estaba implícito que siempre Dios quiso a las naciones de la tierra, ellos se aferraron a que era solamente Israel, este cuadrito. Y cuando el Señor que se quiso salir de su cuadro, ellos no lo resistieron tanto que por esa razón se levantaron contra Jesús. Y el punto es que ellos dijeron Israel. Y tienen muchos versículos de donde hacer este cuadro. Pero no alcanzaron a ver otras cosas que estaban en la ley donde el Señor no estaba construyendo un cuadro limitado a Israel. Y aquí el Señor está dando un golpe muy fuerte a estos límites humanos. Y eso es algo que a ellos les va a incomodar bastante, a tal punto que parece que en medio de este mensaje por ahí cogieron piedras para apedrearlo. Pero él está diciendo, no es Israel, es la humanidad y voy a hacer de ellos uno solo. Y eso era un petardo para ellos. No, está claro en el Antiguo Testamento, Jesús le dijo a Abraham, bendeciré a todas las familias de la tierra. ¿En qué momento ellos hicieron su cuadrito? A través de los años. Ahora, aplicándolo para nosotros hoy, tenemos la tendencia a hacer nuestro cuadrito. Hay todo un rebaño por traer. Y nosotros encerrados ahí, en nuestra familia, en nuestra congregación, y el Señor tratando de armar el rebaño. Y a veces uno allí limitado por cosas. Cuando uno va, por ejemplo, a ganar a la siguiente generación, porque hay chicos que tienen hoy 2 años, 3 años. El muchacho este que casi asesina a Trump, no sé pronunciarlo bien, 22 años. ¿Tendría más o menos el francotirador? 21, o sea, ¿nació en qué año? 2003. Hoy hay niños que a 20 años pueden tomar decisiones terribles. La necesidad de alcanzar a la siguiente generación es tan importante. Es tan importante, pero a veces somos rígidos. Ya nosotros somos salvos y tenemos como cierta sensación de seguridad, pero muy humana, muy en nuestra estructura. Yo pensaba en ese muchacho y yo dije, para ese entonces yo ya era cristiano y yo ya era pastor. Y creo que habían muchos allí, tal vez fue un niño que tuvo que haber tenido contacto con la iglesia. Porque si está en Estados Unidos es fácil tener contacto con la iglesia. Y no estoy diciendo que por culpa de la iglesia él tomó la decisión. No, estoy hablando de la importancia de ganar a los niños y después de que los niños están en la iglesia, de hacer un proceso con ellos importante. Ayer mi hijo Lucas me dijo, papi, gracias por obligarme a ir al Congreso. No fue fácil. Pero yo dije, si la única forma en que ellos pueden estar firmes es que escuchen la voz, yo como padre tengo que crear espacios donde ellos puedan oír la voz. Y sí, oro con ellos en las noches, leemos la Biblia, pero ustedes y yo sabemos que hay eventos donde todos los eventos donde hay inversión, Dios los va a usar. Y juntamente con él, pues iban Caleb y Joseph. El más blandito para ir era Joseph. Con nosotros tocó hacer. Ahora, yo no lo obligué. Esa es la frase que él usa. Yo empecé él cumplió 12 años en mayo y empecé a darle charlas una vez al mes. Y a los 13 años le voy a hacer su ceremonia. Y la charla que tuvimos hace unos 3 días, le hablé de Jesús a los 12 años y le dije, hablamos muchas cosas, pero terminamos en esto. Vas a vivir entre 2 palabras, autonomía y autoridad. Autonomía y autoridad. Yo voy a respetar tu autonomía y tú vas a respetar mi autoridad. Porque Jesús decidió quedarse con los maestros de la ley, sin avisarle a sus padres, sin decirles. Pareciera rebeldía, no es rebeldía, es autonomía. Pero después dice el texto que él permaneció obediente a sus padres. Eso es autoridad. Entonces yo le dije, mi responsabilidad es mirar
cuándo es autonomía y tengo que respetar tu autonomía, pero tú tienes que respetar tu autoridad. Es decir, hay cosas donde no vas, no depende si quieres o no quieres, sino que hay que hacerlo. Y eso no es fácil, pero es por ahí la ruta. Entonces le dije a él, por ejemplo, si con la mamá llegamos al acuerdo de que debes bañarte en la mañana, eso no es autonomía, eso es autoridad. Si tú quieres tener el cabello corto o largo, es autonomía. Yo quiero un corte, tu mamá quiere otro, escoge el que tú quieras. Él le dice que a él le gusta su afrito, así le llama a sus crespos. Si quieres que te crezcan esos crespos así, hazle. Pero debes ir al peluquero. O sea, debe tener algo de estética. Entonces te dejo lo que quieras, pero no me puedes decir nunca voy al peluquero porque estaríamos descuidando su imagen, ¿sí o no? Entonces, claro, como él tiende a evadir un poquito, está bien, voy al peluquero. Ahí estamos combinando las dos cosas. Cuando le hablé de las cosas de Dios, dije, las cosas de Dios, tú debes decidirlas. Yo no puedo obligarte jamás a lo de Dios. Y allí tuve una situación bien compleja. Porque el viernes les dije, bueno, ¿quieren ir? Tratando de hacerlo yo bien, que no es tan fácil, lo hice mal. Porque mira, yo no tenía con quién dejarlos. Y el sábado estábamos por fuera, no podía dejarlos acá. Entonces les dije, no los voy a obligar, pues por el deseo de no obligarlos a las cosas de Dios. Entonces ellos decidieron quedarse. No, pues, y yo ahora como reverso, porque yo pensé que vivían así, sí, papito, vamos. Yo como reverso la situación. Entonces, después de mirar y de que Cata pues no se puso muy feliz conmigo, porque obviamente era dejarlos aquí solos, a merced, desprotegidos, sin el almuerzo, sin cosas, o sea, no era. Y otra opción, pues que yo no fuera al Congreso y me quedaba con ellos viendo televisión, no es lo correcto. Porque si yo quiero que ellos crezcan como rebaño de Dios, tengo que crear espacios para que escuchen a Dios. Y el asunto es que como no era un evento para prejuveniles, sino para jóvenes, entonces esa era su excusa. Yo le dije a él en la charla de autonomía y autoridad, yo le dije, menos mal se lo dije, en algún momento yo te voy a insistir. Y no quiere decir que yo te esté manipulando o que yo esté violentando tu autonomía. Simplemente yo puedo utilizar mi liderazgo y mi función como papá porque yo te amo y quiero lo mejor para ti. Y puede que yo vea que tú no estás viendo algo y entonces ahí vamos a entrar a hablar. Y realmente eso fue lo que se dio. Yo les dije, mira, ¿con quién los dejo? Yo no puedo dejarlos aquí. Que se quieren quedar, tengo que esconder el control del televisor, esconder los computadores, esconder la tablet. Y comenzaron a hacer, ¿cómo voy a yo? La Biblia abierta ya y aquí quédense. ¿Qué quieres, celular o Biblia? Ustedes me van a decir celular. Entonces yo no puedo, y en el celular va a entrar el diablo, va a entrar la pornografía. Casi siempre viene la pornografía cuando tenemos un dispositivo del internet y no hay un adulto allí. Eso es algo calcado. Los que han sido atacados así saben que es así. El enemigo va a entrar allí a esos momentos. Entonces les expliqué, dije, yo como papá no puedo dejarlos desprotegidos. Y les dije, perdónenme porque la verdad ayer tuve que haberles dicho, mira, no hay otra opción. Y yo les hice ver que había otra opción y realmente no la hay, perdónenme. Entonces dijeron, no, está bien, vamos. Y estaban felices en la prédica. Lucas me dijo esta mañana, anoche, gracias papi por obligarme a ir. Porque si yo no hubiera ido, si no me hubieras obligado, no hubiese podido conocer a ese pastor. Estaba feliz. Pero realmente, ¿qué fue lo que produjo gozo? Que está escuchando la voz de Dios. No es un humorista, es la experiencia de un mensaje que está calando en su corazón. Entonces, siempre hay una resistencia en nosotros, ojo, porque todos podríamos ser prefariseos. Fariseo es cuando ya uno cruzó allá, pero prefariseo es uno conoce la Biblia, pero uno comienza a hacer algunas formas que no son las formas de Dios.
Y llega un momento donde tu carne, mi carne, van a resistir los cambios que Dios quiere hacer o los momentos que Dios quiere hacer. Mira, uno de los primeros que se resistió al Congreso fui yo, porque yo quería retiro. Entonces dijeron, no, un Congreso de un día para que venga más gente, para darle apertura a otras edades un poquito más avanzadas, para una serie de cosas. Y yo me opuse. Yo me opuse porque estoy en un asunto de tomar decisiones también, de escuchar mi opinión. No me opuse así transigentemente. Mostré mi descontento. Bueno, a la final dije, porque conozco la puerta, porque conozco el principio de autoridad, dije, ok, lo que decidan, porque son varios pastores que toman allí, hagámosle por ahí. En mi corazón no estaba el deseo de, vamos a ir al Congreso, porque no estaba tan motivado. Entonces por eso le dije a Fabián que lo hiciera, la motivación. Y fue una bendición. Pero la carne va a resistir momentos de Dios. Viene el retiro de parejas, por ejemplo. Se va a resistir tu carne. Vas a decir, vas a mirar uno, que el sitio donde es. Que si hace frío, que si hace calor. Segundo, y hablo con los que ya están en el radio, porque cuando uno entra al Evangelio y los primeros años tú quieres estar en todo quieres estar, no importa cuánto vale, no importa cuántos días es, no importa si te vas a pie, si tienes que no comer, vas, porque estás abierto. Pero cuando la religiosidad nos agarra y hacemos nuestro cuadro y las cosas se salen de nuestro cuadro, ¿quién va a ser el predicador? ¿Quién va a estar allí? Y lo digo porque a mí me ha pasado. Muchas veces mi corazón se cierra en un evento de pastores porque yo, ¿quiénes son los conferencistas? Los conozco, no son tan de mi agrado, no porque no tengan la voz de Dios, sino porque uno tiende a escoger como formas, ¿no? Pero ahí es donde yo tengo que decir, Dios va a hablar. Yo he ido a eventos con mi corazón cerrado y no pasa nada, porque el corazón cerrado no deja entrar. Pero cuando uno sobrepasa esas resistencias de la carne, llega un momento donde ocurre lo que ocurrió con la mayoría ayer. Lo que hicieron mis hijos a la final fue pasar su carne, su resistencia, porque cuando llegaron ya estaban tranquilos. Ellos no fueron obligados. A la final ellos cedieron. Y allí fueron bendecidos. Entonces siempre que hay un evento, una actividad, eso va a golpear tus estructuras. Y ahí fue el error de los fariseos, que Jesús vino a romper estructuras y ellos no aceptaron y se quedaron allí. Mira, para ser fariseo se requiere tener experiencia religiosa. Cuando uno está nuevecito en la fe, está un poquito lejos de eso. Pero en la medida en que uno va avanzando, el asunto se va complicando porque aparece la religiosidad y nuestras formas férreas, y a Jesús no lo podemos enredar en eso. Cuando uno va a alcanzar nuevas generaciones, tiene que ser muy abierto a remover las estructuras antiguas. Y cuando tú lo haces, porque es que Dios no está limitado por el tiempo, pero Dios contextualiza los tiempos de las generaciones. Y así como usó a Estanislao Marino, levante la mano, ¿quién sabe quién es Estanislao Marino? Lleva más de 30 años en el Evangelio, ¿cierto? Que era el de antaño, y utilizó a Juan Carlos Alvarado. ¿Quiénes conocen quién es Juan Carlos Alvarado? Esa fue con la que yo me deleité. Así está a los de hoy. Yo estaba un poquito reacio a Alex Zurdo, por ejemplo. De la A a la Z, Alex Zurdo, era todo lo que yo escuchaba. Y decía, ¿cuál es el género de él? Que reggaetón. Y a mí la palabra reggaetón ya me hace correr 20 metros de distancia. Pero un día, pues como los niños, ¿qué quiero? Escuché por primera vez una canción de Alex Zurdo y me hizo llorar. Y yo dije, uno a veces se queda en las formas antiguas.
Por eso tenemos congregaciones que se quedaron con un instrumento musical, con un himnario, que son lindos los himnos, pero generacionalmente ya no conecta. Y ahí nosotros tenemos que ser muy abiertos a construir como Dios construye. Y parte del amor sacrificial es morir a nuestras preferencias y saber, sin violentar la esencia, obviamente, saber a la nueva generación qué necesitan más ellos. Por eso, la puerta, la voz, el amor sacrificial y la comisión. Él está diciendo, viene otro rebaño. Y el entrar del otro rebaño es un rompimiento de estructuras. Mira si en el Evangelio de los Hechos, en el libro de los Hechos, en la dinámica del Evangelio, lo que hace Dios es romper y romper y romper estructuras. Eso es lo que hace con Pedro cuando dice mata y come. Porque habían cosas que se estaban oponiendo al evangelismo del nuevo rebaño que entraría. Y habrá un rebaño y habrá un pastor. Por eso, versículo 17, me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tú ves en la cruz de Jesús, porque está hablando de su muerte y su resurrección, encuentras que hay una motivación de amor. 2, que hay un principio de autoridad, porque es un mandamiento que le dio el Padre y fue algo que Él vino a hacer, y los fariseos jamás entendieron eso dentro de lo legal. ¿Cómo construimos nosotros? Sabiendo que Jesús construye con el principio de autoridad, que no es rigidez, es obediencia a lo que Dios está haciendo. Que la voz de Dios es vital, porque en su voz tú recibes respuesta a todas tus necesidades existenciales: amor, dirección y alimento para todo lo que tiene que ver con tu vida. El sacrificio, el amor sacrificial y la comisión. En esta comisión se requiere, lo voy a decir rapidito, evangelismo, porque dice que irá a que llamará a estas ovejas y que ellas oirán la voz. Jesús sabe cuántas ovejas se van a salvar. Es más, Él le mostró el número de los redimidos a Juan el apóstol, y Él sabe cuántos son y quiénes son, y conoce sus nombres. Pero, como en el video inicial, ¿cómo esas ovejas se integran al redil? Porque van a oír la voz. ¿Y cómo van a oír la voz? A través de la predicación. A través de la verdadera predicación. Y la verdadera predicación muestra que Jesús es la puerta. Si alguien no sabe cuál es la puerta, no puede entrar por ella. Por eso, ¿cómo se añade las nuevas ovejas al redil? A través de la predicación. Y ahí escucharán la voz de Dios. Porque a Dios le pareció bueno, le plació salvar al mundo a través de la locura de la predicación. Así que muchas veces la primera forma de escuchar la voz es la predicación. Cuando tú y yo decidimos construir como Jesús construye, entonces le vamos a dar prioridad a la predicación, a ser parte del grupo que predica, a ser parte de un GPS que planea juntos y decir cómo hacemos para que más personas escuchen la predicación. Ahí llega un momento donde Dios sabe qué corazones se van a conectar. Tú no decides quién es oveja y quién no es oveja. Dios ya lo sabe, y Él va a utilizar la predicación para, a través de la predicación humana, poner su voz allí. Y habrá mucho discurso, mucho mensaje, pero las ovejas escucharán el mensaje y serán salvos. Es a través de la predicación. A través de él, esta comisión del interés genuino,
que es el pastoreo de Jesús multiplicado. Es decir, Dios nos llama asalariados. Dios nos llama a personas que quieran resolver su vida económica o su necesidad de logro en un ministerio, sino personas con un interés genuino por las personas, interés genuino por las almas. Esa debe ser la base de nuestra oración. Señor, quiero realmente amar a la gente para hacer de la comisión algo nacido en el amor. Y mira que estas ovejitas oyen la voz y al escuchar la voz comienzan a formar un redil, un rebaño. ¿Cómo se edifica? A través de la comunión. O sea, Dios no te llamó a ser no hay nada más ridículo que una oveja individual, una oveja independiente. No puedes imaginarte una oveja fuera de un rebaño. Y aquellas ovejas que comienzan a conocer a Jesús, sí o sí comienzan a conocerse entre ellas. Cuando Dios imaginó el reino, habla de personas que se relacionan como Jesús y el Padre se relacionan. Así esas personas aprenden a relacionarse entre ellas. Y por eso es importante que tú entiendas que el pastoreo es en un GPS y que buscamos la unidad del cuerpo de Cristo y que hay un pastor. Yo no puedo suplir todas las necesidades pastorales que ustedes tienen y ya lo han comprobado, ¿cierto? Ya han notado la ausencia de Martín, ¿sí o no? Claro. Pero si miran bien, no está la ausencia de Jesús. Él está ahí pastoreando, con una persona, con otra persona, porque así pastorea Jesús. Por eso dice un rebaño y un pastor. ¿Y cómo Jesús pastorea? Él como pastor se multiplica a través de personas que pastorean su vida. Por eso el pastoreo se hace en grupos pequeños. Cuando tú te unes a un grupo pequeño, estás dando oportunidad al pastoreo de Jesús. Y con el amor sacrificial y respetando el principio de autoridad. Grupos pequeños. Entonces digamos que Camilo es líder de un GPS, ponte de pie. Todavía no lo es, ¿no? Pero ya casi, dice él. Y entonces le decimos a Cristian, no conoce a Camilo, pero vas a ir a este GPS, tienes que tener en cuenta el principio de autoridad. Así tú sepas más que él, así tú cantes más que él, así tú seas más bonito que él, lo que sea. Él es la persona puesta en autoridad. Cuando tú violentas eso, empezaste a dañar algo que Dios está edificando. Es muy importante. Yo le doy la bienvenida a todas las personas que ya conocen al Señor y vienen a esta casa. Y valoramos lo que ya Dios ha trabajado con ustedes, lo que Dios les ha dado, sus experiencias personales con la voz de Dios. Y si ustedes deciden que este es el lugar donde Dios les ha traído, yo quiero decirles que son bienvenidos. Y que la ruta es un grupo pequeño. Y que en un grupo pequeño hay un líder. Que probablemente si tú has sido líder en otra iglesia, tal vez ese líder sepa menos que lo que tú sabes. Pero entonces de aquí tienes que entender que esa es la puerta. Es el principio de autoridad. Aquí no es quién sabe más, sino quién ha sido puesto. Porque así es que se organiza el reino de Dios. Padre, gracias por la iglesia Puerta de Esperanza. Y gracias por todo el rebaño del mundo entero. Qué linda la palabra de Juan cuando dice, habrá un rebaño y un pastor. Juan, o más bien Jesús, y Juan escribiéndolo, muestra cómo el Señor vio todas las naciones de la tierra y vio un solo rebaño. Que nosotros, Señor, veamos un solo rebaño en medio de tantas cosas que dividen, Señor. Porque el fútbol divide, Padre. Los equipos de fútbol, las pasiones deportivas dividen, Señor. Aún los límites de las naciones, las banderas, los himnos nacionales dividen, bendito Rey de Gloria. Las culturas, los idiomas dividen, Señor. Pero el Evangelio de Dios une, muestra un solo rebaño, Dios. Y te ruego, poderoso Dios, que todos podamos entender que ese es uno de tus objetivos, que haya un rebaño y un pastor. Y ese pastor es Jesús.
el autor y consumador de la fe. Pero también sabemos que hay una gran comisión en la que tú nos llamaste a pastorear. Y yo te ruego, especialmente en esta mañana, por aquellas personas, bendito Dios, que han sido llamadas a este rol de cuidar a otros, bendito Señor. Que haya un interés genuino, Dios, que haya amor sacrificial. Bendito Dios, que no esperemos algo a cambio, porque sabemos que el buen pastor dio su vida por las ovejas. Y oro, bendito Dios, para que todos los que estamos aquí entendamos que cumplimos una función muy importante al traer otras personas a este redil. Y termino orando por eso, Señor, porque en el año 2017 nos dice esta palabra, donde dices: tengo otras ovejas que no son de este redil, pero yo las traeré, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Y oro, Padre, por los que han de añadirse a este rebaño, pero sobre todo oro para que las ovejas que estamos aquí no nos volvamos como los fariseos, que no miremos las ovejas de afuera, Dios, sino que podamos mirar, amado Dios, este redil con una puerta preciosa, y podamos, Señor amado, ser usados para traer otras personas a este lugar. Muchas gracias, Dios, por esta mañana. Oro para que esta sea una semana de pasto para las áreas personales y las áreas familiares de este tu rebaño, que ellos puedan oír tu voz. Y oro, Padre, para que cada vez sean más sensibles a la voz tuya, a través de la prédica, de la oración, de la lectura de la palabra, o de aquellas formas en las que tú te sales de nuestros cuadros y puedes hablarnos, bendito Señor. Muchas gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Toma